buenas tardes, familia GDE. Es un gusto saludarte nuevamente en esta transmisión de Iglesia en Casa. Acompáñanos a leer el siguiente texto. El Salmo 117, versos 1 y 2 dice así: Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Señor es para siempre. ¡Aleluya! En esta sintonía te invitamos a que con tu familia alabemos juntos a nuestro Padre bueno. Canten hoy los redimidos, los que se llaman sus hijos. Canten y denle las gracias a Jesús poderoso, digno es el Rey. Adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor. Adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Que se levanten las voces, todas las generaciones, Y den la honra a su nombre, a Jesús poderoso, digno es el Rey. Adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor. Adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor. Adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. damos honra, damos gloria al que vive. Hoy a Cristo, el Cordero invencible. Damos honra, damos gloria al que vive. Hoy a Cristo, el Cordero invencible. Damos honra, damos gloria al que vive. Hoy a Cristo, el Cordero invencible. Damos honra, damos gloria al que vive. Hoy a Cristo, el Cordero. Digno es el Rey, Digno es el Rey, digno es el Rey, digno es el Rey. Adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor. Adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor. Adorémosle al que ha sido fiel, digno es el Rey, digno es el Rey, digno es el Rey, digno es el Rey. ¡Qué alegría que nos hemos gozado en el Señor! Ahora prestemos atención a la reflexión de esta tarde. Bendiciones, familia GDE. Gracias a nuestro Dios y Padre bueno por esta oportunidad
Que las bendiciones de nuestro Dios y Padre sea en cada vida. Como ya sabemos, agosto es el mes de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Es por ello que meditemos en el siguiente tema titulado El poder de la palabra. El poder de la palabra. Me permito citar de las Sagradas Escrituras las siguientes palabras que se encuentran en el libro de los Salmos, capítulo 107, versículo 20, que dice de esta manera: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El poder de la palabra, en primer lugar, produce sanidad. El poder de la palabra, en segundo lugar, produce libertad. El poder de la palabra, en tercer lugar, produce restauración. Debe haber sido el proyecto de publicación más raro de todos los tiempos. Considere las estadísticas originales de producción. No hubo editor ni casa publicadora que asesorara a cerca de 50 autores independientes de 20 oficios distintos, que vivieran en 10 países y que escribieran durante un lapso de 1600 años, en 3 idiomas distintos: hebreo, griego y arameo. El reparto incluye 2930 personajes. Y una vez terminada su compilación, contiene 1189 capítulos, 31.173 versículos, cientos de miles de palabras y más de 3 millones de letras. Este tomo gigantesco trata de todos los temas y se vale de todos los géneros literarios: prosa, poesía, romance, misterio, biografía, ciencia e historia. ¿Cuál es el producto final? ¿Alguna revista científica? No, la Biblia, la palabra eterna que procede de un Dios eterno, la revelación perfecta de un Dios perfecto. Sin duda es una palabra poderosa. La Biblia afirma su origen divino. Algunos escépticos la cuestionan, pero he aquí opiniones de hombres célebres respecto a la Biblia, la palabra poderosa de Dios. Hell, filósofo capacitado, dijo hacia el final de sus días: si pudiera prolongar la vida, me dedicaría al estudio de este libro, pues solo en él encontré lo que la razón no podía descubrir. Abraham Lincoln, por su parte, dijo lo siguiente: creo firmemente que la Biblia es la palabra de Dios y es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la palabra de Dios. Vaya expresiones relevantes de ayuda, ¿sí? Vaya expresiones que realmente dan peso, ¿verdad?, a las Sagradas Escrituras. Nosotros debemos estar agradecidos con Dios por la revelación de las Escrituras, porque Él es el que envió su palabra. No es una palabra de un hombre, es la palabra de Dios.
y es una palabra eficaz, una palabra de poder. Muchas veces esta palabra es enviada por un mensajero, pero no procede del intelecto del mensajero. Esta palabra procede de un Dios bueno, santo, fiel, verdadero y poderoso. Por lo tanto, establecemos que esta palabra, que las Escrituras tienen el poder que produce sanidad, libertad y restauración. Produce sanidad. Vaya declaración al estar leyendo detenidamente este versículo. Envió su palabra y lo sanó. Porque al leer tal declaración, solo podemos recibir y agradecer. A la hora de estar leyendo este versículo, solo podemos recibir y agradecer. Somos sanados por su palabra. Recibimos sanidad total y absoluta en su palabra. Su palabra para nosotros los creyentes es autoridad, es poder. Y en medio de las crisis, aflicciones y necesidades, su palabra es un bálsamo de sanidad a todo nuestro ser. Para ello es necesario, es importante el estudio sistemático de las Escrituras, hacer el compromiso permanente de leer su palabra. Recordemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, la palabra hablada por medio de la predicación y la palabra escrita por medio de su lectura. Actualmente la palabra de Dios llega a nuestras casas, ¿sí? Hoy podemos reflexionar, meditar y agradecer, hacer compromiso con la disciplina espiritual de la lectura bíblica diaria. Tengamos presente aquel principio que dice: leer la Biblia diariamente nos transforma paulatinamente. Esta palabra tiene el poder para sanar. Envió su palabra y lo sanó. Sanidad espiritual, ya que en el mundo hay una enfermedad que arruina, que cautiva, que oprime al hombre. Es el pecado. Esta palabra produce sanidad al espíritu del hombre. Esta palabra tiene el poder para sanar físicamente. Esta palabra tiene el poder para sanar al hombre emocionalmente, sean heridas del pasado, ofensas, sanidad interior, sanidad del alma. Esta palabra tiene el poder sanador. Esta palabra, la palabra de Dios, puede sanarte espiritualmente, puede sanarte físicamente, puede sanarte emocionalmente. Permítete leer su palabra, permítete que la palabra te toque, permítete que la palabra te ministre y sé sano en la autoridad de Jesucristo. El poder de la palabra produce sanidad, porque al leer los evangelios, muchas de las ocasiones Jesús usó la palabra de autoridad para sanar, porque la palabra de Dios es poder. Las Escrituras registran en el Evangelio de Lucas, ¿sí?, las siguientes palabras. Lucas capítulo 7, versículos 6, 7, 9 y 10. Dice de esta manera: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Fíjese lo que sigue diciendo: pero di la palabra y mi siervo será sano. Al oír esto,
se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, ¿qué pasó? Hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Solo dio la palabra, solo declaró la palabra, solo pronunció la palabra. ¿Sí? Di la palabra y mi siervo sanará. Esta palabra produce sanidad a tu espíritu, sanidad física, sanidad emocional. Solo di la palabra, solo lee la palabra, habla la palabra, ¿sí? Ora con la palabra, di la palabra, expresa la palabra y se recibe sanidad espiritual, física, emocional. Di la palabra. Produce sanidad, ¿sí? Produce sanidad. Diga conmigo las siguientes palabras que la Escritura registra. Por favor, un tiempo, un momento, con fe, con autoridad, convicción profunda y absoluta. Diga esta siguiente declaración en el nombre de Jesucristo. Diga conmigo: Espíritu de Dios, no me olvidaré de tu ley y en mi corazón guardaré tus mandamientos, y tu palabra será medicina a mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. Por el poder de tu palabra, así sea en mí y en mi familia. Recibimos la gracia y el toque sanador. Amén. Así sea. En cierta ocasión, Hudson Taylor estaba profundamente abatido. Cuando leía la Biblia, un día le quedaron grabadas en la mente estas palabras: mi copa está rebosando. Taylor dijo: sí, Padre eterno, si tú lo dices, es verdad. Mi copa, sin embargo, dista mucho de rebosar, porque la situación actual es de aflicción física y no hay suficiente dinero para los distintos servicios que debemos hacer para tu obra. Hay disensiones entre los servidores, pero Padre, tú eres eterno y tu palabra es eternamente verdadera. Así que a pesar de mis sentimientos y circunstancias actuales, yo creo y considero tu palabra verdadera y poderosa, y te doy gracias por ella. Así como Taylor, diga cada día al Padre: si tu palabra lo dice, es verdad. Nuestros sentimientos son tan variables, pero su palabra es poderosa, eterna e inmutable. Bien lo expresó el salmista en el Salmo 119, versículo 89: para siempre, oh Señor, permanente tu palabra en los cielos. Su palabra es eterna, poderosa. Su palabra produce sanidad. Una palabra poderosa, ¿sí? El poder de la palabra produce libertad. Produce libertad. En segundo lugar, produce libertad. Porque la libertad que las Escrituras le ofrecen al hombre es genuina, auténtica, verdadera libertad. El señor Greeley expresó la siguiente idea: es imposible esclavizar mental o socialmente a un pueblo que lee la Biblia. Los principios bíblicos son el fundamento de la libertad humana, ¿sí? Los principios bíblicos son el fundamento de la libertad humana. Porque el estudio provechoso de las Escrituras han de ofrecer libertad espiritual,
física y eterna. Somos llamados a apreciar y valorar la libertad. El apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 5 versículo 1 las siguientes palabras: estad pues firmes, ¿sí?, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque lo contrario a libertad sería esclavitud. Ahora razonemos por un momento de cuántas cosas en la vida fuimos esclavos y realmente qué nos dio libertad. Sí, realmente qué otorgó la libertad que necesitábamos. Sin duda fue su palabra. El salmista describe contundentemente la situación, la circunstancia de los oprimidos, de los cautivos. Allí mismo en el Salmo 107 leo el versículo 13, 14 y 16. Dicen las siguientes palabras: luego que clamaron al Señor en sus angustias. Vea esta palabra, sí, es interesante. Luego que clamaron al Señor en sus angustias. En medio de cualquier circunstancia de la vida, no se nos olvide clamar, orar, interceder, declarar la palabra de libertad. Continuó la lectura, dice: los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus prisiones, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Produce el poder de la palabra, una palabra poderosa, ¿sí? Produce libertad, porque cuánta bondad Dios ha manifestado, ha dado a los cautivos, a los oprimidos. Lo que acabamos de leer en estos versículos nos muestra la condición antigua y quizás actual de muchas vidas. ¿Sí? Lo que acabamos de leer nos muestra la condición actual y antigua de muchas vidas. ¿Sí? En tinieblas, lo que indica desconsuelo, ignorancia. La cárcel o calabozo estaban en completa oscuridad y en sombra de muerte, lo que insinúa un grave peligro. El padecimiento era grave, físico y moral, ¿sí? Pero cuánta gracia y bondad de Dios que estuvo y está dispuesto a librar de la esclavitud, de la prisión. No solo abrió la puerta, sino que otorgó verdadera libertad para que no volviesen a estar encerrados. Permítete leer su palabra. Permítete en este tiempo leer su palabra, renunciar a lo que oprime, a lo que cautiva por el poder de su palabra. Renunciemos a aquella cárcel. Somos libres, seamos libres para adorar, para agradecer, para bendecir, para alabar y glorificar el nombre poderoso de Dios. Solo su palabra nos da libertad. Solo la verdad nos hace libres. Jesucristo expresó en Juan capítulo 8, verso 31 y 32 las siguientes palabras. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Solo permanecer en su palabra dará libertad. Solo la lectura permanente
de su palabra nos da libertad. Solo el conocimiento de su palabra nos da libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra, la revelación, conocer la gracia, conocer las escrituras, conocer el evangelio, conocer a Jesucristo, tener comunión permanente con su palabra, nos dará libertad. Esta palabra tiene poder para otorgar libertad al hombre, libertad de la ruina por causa del pecado. ¿Cuántas vidas cautivadas, oprimidas, enajenadas por causa del pecado, de la maldad, de los abusos? ¿Cuántas vidas en opresión? ¿Sí? ¿Cuántas vidas en opresión del maligno? ¿Cuánta aflicción y liberación eterna? Pero hoy su palabra nos da libertad. Somos bendecidos por su palabra y en su palabra tenemos libertad. Dios, a través de esta palabra de poder, desea que el hombre experimente libertad. Que nada te oprime, que nada te oprima, que nada te tenga cautivo. Que esta palabra poderosa, que el hombre obtiene y recibe absoluta libertad. Quien desea ser libre necesita hacer compromiso con la palabra, pues la palabra es poderosa para traer libertad. Que nada te detenga, que nada te cautive, que nada te oprima. En su palabra encontrarás verdadera, absoluta libertad. Hace mucho tiempo que no lo he llevado a su casa, dijo un chofer al eminente predicador Charles Spurgeon. No me puedo acordar de usted, contestó Spurgeon. Bueno, me parece que la última vez fue hace unos 14 años y sacó un Nuevo Testamento de su bolsillo. Estaba tan gastado y las cubiertas descoloridas. Quizás se acordará de esto. Usted me lo obsequió y me dijo que lo leyera. Lo he leído y me ha otorgado libertad. Antes era esclavo de mí mismo, de mis pensamientos, hacía mi voluntad y podía decir que esclavo hasta del maligno. Pero durante estos años de lectura sistemática, continua y permanente, soy libre y me he encontrado con mi Salvador. He estado sirviéndole al que me dio libertad. Y me alegra poder verle a usted para decirle la utilidad que ha sido en mí las escrituras. Muchas gracias por el regalo que me dio libertad. Vaya anécdota, vaya testimonio de libertad. De la misma manera, nosotros como creyentes, como cristianos, servidores, líderes, discípulos, podemos compartir con otros las escrituras. Este es un buen tiempo y una buena oportunidad para obsequiar una Biblia, ¿sí? Para obsequiar una Biblia a tu familia, ¿sí? Para obsequiar una Biblia a tu amigo, para obsequiar una Biblia a gente que ya ha tenido contacto, ¿sí? Con las escrituras, o aquellos que no lo han tenido. Es un buen tiempo donde se puede obsequiar un regalo que da libertad. ¿Cuál es? La Biblia, ¿sí? La Biblia. El poder de la palabra. En segundo lugar, dijimos que produce libertad.
el poder de la palabra, en tercer lugar, produce restauración. Produce restauración. Porque esta palabra tiene el poder para regenerar y transformar vidas, familias, hogares, ¿sí? Individuos. Esta palabra es poderosa porque procede de un Dios poderoso. La misma Biblia dice de ella lo siguiente en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es viva y eficaz. No es palabra de Pablo, no es palabra de Pedro, no es palabra de ningún otro discípulo o mártir del cristianismo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las sagradas escrituras son la palabra de Dios. Cuando Dios la instala por su espíritu, convence poderosamente, convierte poderosamente, consuela poderosamente y restaura poderosamente. La lectura bíblica produce que sea humilde el alma que ha sido orgullosa por mucho tiempo. El espíritu perverso sea manso, dócil y obediente. Los hábitos pecaminosos que se han vuelto naturales para el alma, estando profundamente arraigados en ella, son separados y cortados por la espada, por la palabra. Dejará al descubierto a los hombres sus pensamientos y propósitos, los vicios de muchos, los malos principios que los mueven, las finalidades pecaminosas para las cuales actúan. La palabra mostrará al transgresor todo lo que hay en su corazón. ¿Sí? Por eso la Biblia, por eso el poder de la palabra, ¿sí? Restaura la vida, produce restauración. Esta palabra ha restaurado muchas vidas, ha regenerado muchos pensamientos, porque cabe señalar, los principios bíblicos pueden cambiar actitudes, pensamientos e ideas. Lo único que renueva la mente, lo único que hace que la actitud sea diferente es la palabra de Dios. Dime, ¿cuánto lees esta palabra poderosa? Y te diré cómo está tu mente. No podemos decir que leemos la palabra y nuestros pensamientos siguen siendo los mismos, porque la palabra es poderosa para restaurar, regenerar vidas. Permítete que la palabra de Dios restaure tu vida. Permítete que la palabra de Dios restaure tu mente. Permítete que la palabra de Dios restaure tus actitudes. Seamos bendecidos por esta palabra poderosa. Produce restauración, porque la Biblia ha influido en la civilización, ha renovado y transformado vidas, ha traído luz, inspiración y consuelo a millones de personas, y su obra continúa. ¿Sí? Ha traído luz. Aún tu vida está en oscuridad. Permítete que la palabra produzca restauración y te traiga a luz, a conocimiento, a guianza, a dirección, a inspiración y a consuelo. Estaba un misionero en cierta ocasión esperando
un autobús en una estación de una ciudad de África y decidió leer un Nuevo Testamento que llevaba consigo en lo que el autobús salía. Mientras leía, se dio cuenta que un nativo de la ciudad mostraba cierto interés en ese Nuevo Testamento. Aquel hombre finalmente le dijo: ¿por qué no me regalas tu librito? ¿Para qué lo quieres?, preguntó el misionero. A lo que el nativo le contestó: es que tiene un papel muy fino y muchas hojas, y así podré hacer cigarrillos. Sorprendido aquel misionero por tanta sinceridad, dijo: está bien, te lo regalaré, pero con una condición. El nativo preguntó: ¿cuál? A lo que el misionero contestó: cada vez que te vayas a fumar una página, primero prométeme que lo leerás. De acuerdo, contestó el nativo. 15 años más tarde, el misionero regresó al mismo lugar, pero ahora como director de una asociación misionera. Aquella semana se celebraba una convención de iglesias de la ciudad, en la cual él estaba invitado como orador especial. Entró y escuchó a un nativo que estaba predicando un sermón con gran entusiasmo, fervor y fuerza. Y en medio de su sermón relató su experiencia de cómo había conocido a Cristo. Lo dijo de esta manera: hace 15 años un misionero me regaló un Nuevo Testamento que le pedí para hacer cigarrillos con sus finas hojas. Aquel misionero me lo otorgó con la condición de leer primero la página antes de fumarla. Así lo hice. Poco después de quemar las hojas de la palabra de Dios, dejé de fumar y entregué mi vida a Jesucristo. Entonces, en medio de una numerosa congregación, un hombre blanco ya entrado en años se puso de pie y gritó con todas sus fuerzas: gloria a Dios, yo soy aquel misionero. Esta palabra tiene el poder de restaurar vidas, tiene el poder de transformar pensamientos. Sea la palabra de Dios poderosa para restaurar tu vida, tu hogar y tu familia. En este tiempo, en esta oportunidad, ¿sí?, hemos meditado en el poder de la palabra y establecimos que este poder produce sanidad, libertad y restauración, ¿sí? Sea la palabra en nuestra vida, ¿sí?, como en la vida, ¿sí?, de aquel emperador Teodicino que transcribió todo el Nuevo Testamento con su mano, al final de aprenderlo de memoria. El príncipe Jorge de Transilvania lo leyó 27 veces. Un Aragón la leyó 14, con gran comentario cada vez. Un noble francés llamado Reti leía 3 capítulos de rodillas cada día mientras oraba. Sin duda ellos descubrieron el poder de la palabra. Así ha sido apreciada la palabra de Dios en tiempos difíciles. En medio de estos tiempos difíciles, apreciemos la palabra de Dios. La pregunta sería: ¿cómo la apreciamos nosotros? Porque hoy el Padre Eterno nos envía su palabra, procede de Él y nos llama a comprometernos con el estudio de su palabra. Nos invita a poner en práctica lo que leemos y nos exhorta a poner atención en su palabra.
nos invita a obedecer su palabra en nuestro diario vivir. ¿Cuántos hoy se comprometen con esta invitación de leer su palabra, de meditar, escudriñar, reflexionar, obedecer su palabra? Si es así, ahí donde estás, en tu hogar, en tu casa, con tu familia, con los tuyos, te invito a que hagamos una oración final y demos gracias a nuestro Dios y Padre eterno, porque ha enviado su palabra y nos sanó y nos libró de nuestras ruinas. Cierra tus ojos un momento que nada te distraiga. Ahí donde estás, en tu casa, cierra tus ojos, llama a tus hijos, llama a tu familia, oremos juntos de esta manera. Digámosle al Señor: Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque hoy meditamos que eres tú, Padre bueno, quien envía la palabra. Esta palabra no procede de la mente humana, es tu palabra, Dios eterno. Gracias, dile, por tu palabra que está llena de poder, que está llena de bendición. Gracias por tu palabra bendita. Gracias, Padre, porque hablas a mi vida por medio de tu palabra. Dile conmigo: Padre, reconozco que en ocasiones lo que he leído no lo he aplicado. Perdóname, por favor. Perdóname, porque en ocasiones no he seguido la instrucción. Perdona mi falta de disposición para leer. Perdona la falta de compromiso. Pero di conmigo: pero hoy, Padre bueno, estoy en tu presencia y me comprometo, dile, me comprometo con la obediencia de tu palabra. Me comprometo con la lectura de tu palabra. Me comprometo con estas palabras. Padre, dile conmigo: lleno mi vida con tu palabra. Di conmigo: estoy siendo ministrado por tu palabra. Estoy siendo sanado por tu palabra. Estoy recibiendo sanidad a mi espíritu por tu palabra. Estoy recibiendo sanidad física por tu palabra. Estoy recibiendo sanidad emocional por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra, dile, me da libertad. Soy libre, he conocido la verdad y la verdad ha dado libertad a mi vida. Gracias por la libertad que tengo. Soy libre, dile, para alabar tu nombre. Soy libre para bendecir tu nombre. Soy libre para levantar mis manos. Soy libre para glorificarte. Soy libre para leer las escrituras. Soy libre, estoy recibiendo completa y absoluta libertad. Padre, dile, me está restaurando. Gracias por restaurar mi vida. Gracias por restaurar mi vida. Gracias por restaurar mis pensamientos. Gracias por restaurar mis actitudes. Gracias, Padre, por tanta bondad. Dile, gracias por tu gracia manifestada en tu palabra. Gracias por las bendiciones que tu palabra me prometen. Y si tu palabra lo dice, es verdad. Gracias, Dios eterno, por tu palabra eterna, poderosa, bendita, suficiente, que da luz, consuelo a mi vida y a mi ser. Gracias por tantas bendiciones. Gracias, Señor Jesucristo, por el poder de la palabra. Muchas gracias desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos a adorar a Dios con la siguiente alabanza. Bendiciones. Hasta la próxima. Tengo todo y eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso.
mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Recordemos que otra forma de agradecer, adorar y servir es con nuestros diezmos y aportaciones que impulsan la obra de Dios. Muchas gracias a quienes ya forman parte de este compromiso y a quienes todavía no se han integrado, los invitamos a participar. Podemos apoyar los siguientes aspectos: diezmo, ofrenda, proadquisición, radio, hospital, comedor comunitario, entre otros. Nuestras aportaciones las podemos realizar a través de transferencia, depósito y efectivo. Y si realizas depósito o transferencia, no olvides indicar tu nombre. No olvides seguirnos a través de redes sociales, en Facebook y en YouTube.
suscríbete y dale like a los videos. Te recordamos la nueva dirección del Instituto Teológico Gamaliel. Estamos en Poniente 16, número 101B, entre Norte 7A y Paseo del Río, junto a las llamas de Perú. Esto ha sido todo por la transmisión de Iglesia en Casa. Qué gusto poder compartir contigo y con tu familia este tiempo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.